Hechos 8. Y Saúl dio su aprobación a este asesinato. Comenzando desde ese día, se levantó una gran persecución contra la asamblea mesiánica en Jerusalén. Todos menos los emisarios fueron esparcidos por todas las regiones de Judá y de Samaria. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lo lloraron profundamente. Pero Saúl se dispuso a destruir la asamblea mesiánica. Entrando casa por casa, arrastraba a ambos, hombres y mujeres, y los entregaba para ser puestos en prisión. Sin embargo, aquellos que fueron dispersos anunciaban las buenas noticias de la palabra donde quiera que iban. Ahora bien, Felipe descendió a una ciudad en Samaria y les estaba proclamando al Mesías. Y las multitudes prestaban cuidadosa atención a lo que Felipe decía, veían y oían las señales milagrosas que él hacía. Porque mucha gente que tenía ruajín inmundos, dando alaridos, eran expulsados de ellos. También muchos paralíticos y tullidos estaban siendo sanados. Así que había mucha alegría en la ciudad. Pero había un hombre en la ciudad llamado Simeón, que por un tiempo había estado practicando magia y tenía atónita a la gente de Samaria, declarando que él era algo grande. Todos le prestaban mucha atención, desde el menor hasta el mayor, diciendo: este hombre es el poder de Elohim llamado el gran poder. Y le seguían, porque por un tiempo considerable los tenía atónitos con sus artes mágicas. Pero cuando llegaban a creer a Felipe, mientras anunciaba las buenas noticias referente al reino del Eterno y al nombre de Yeshua HaMashiach, eran sumergidos ambos, hombres y mujeres. Además, el mismo Simeón llegó a creer y después de ser sumergido, se unió a Felipe y estaba sorprendido al ver las señales milagrosas y las grandes obras de poder que tomaban lugar continuamente. Cuando los emisarios de Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra del Eterno, enviaron a Kefa y a Johanán, los cuales descendieron y oraron por ellos para que pudieran recibir al Ruach HaKodesh, porque hasta ese momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua. Entonces Kefa y Johanán impusieron sus manos sobre ellos y recibieron al Ruach HaKodesh. Simeón vio que el Ruach era dado cuando los emisarios hacían la Shemijá sobre ellos y les ofreció dinero. Decía: denme este poder a mí también, para que a cualquiera que le imponga mis manos reciba el Ruach HaKodesh. Pero Kefa le dijo: tu plata vaya a la ruina y tú con ella, por pensar que el don gratuito del Eterno se puede comprar. Tú no tienes parte alguna en este asunto, porque a los ojos del Eterno tu corazón está torcido. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad tuya y ora al Adón. Quizás seas perdonado por haber abrigado ese pensamiento en tu corazón, porque veo que estás extremadamente amargado, completamente bajo el control del pecado. Simeón respondió: oren al Adón por mí, para que nada de estas cosas que han dicho me sucedan. Entonces, después de haber dado testimonio minucioso y de proclamar la palabra del Adón, Kefa y Johanán emprendieron su regreso a Jerusalén, anunciando las buenas noticias en muchos poblados de Samaria. Un malach del Eterno
le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Asá, el camino del desierto. De modo que se levantó y fue. Cuando iba, se encontró con un eunuco, un hombre lleno de fe que era ministro a cargo de todo el tesoro de Candace, o reina de Cush, el cual había ido a Jerusalén a adorar, y ahora iba de regreso a casa sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El ruaj le dijo a Felipe: ve a este carruaje y quédate cerca de él. Cuando Felipe se acercó corriendo, oyó al eunuco leyendo al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dijo: ¿cómo puedo, a menos que alguien me lo explique? Entonces invitó a Felipe a sentarse con él. Ahora bien, la porción del Tanaj que estaba leyendo era esta: él fue como oveja llevada al matadero, como un cordero mudo ante sus trasquiladores, no abre su boca. Fue humillado y le negaron justicia. ¿Quién contará acerca de su descendencia, puesto que su vida ha sido quitada de la tierra? El hombre lleno de fe le dijo a Felipe: he aquí mi pregunta para ti. ¿El profeta está hablando de sí mismo o de otro? Entonces Felipe comenzó a hablar. Comenzando por ese pasaje, siguió para proclamarle las buenas noticias acerca de Yeshua. Mientras iban por el camino, llegaron a un poco de agua. Y el hombre lleno de fe le dijo: mira, aquí hay agua. ¿Hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido? Si crees con todo tu corazón, bien puedes. Él respondió: creo que Yeshua HaMashiach es el Hijo del Eterno. Entonces ordenó que el carruaje se detuviera y ambos, Felipe y el hombre lleno de fe, bajaron al agua y Felipe lo sumergió. Cuando salieron del agua y subieron, el ruaj del Adón arrebató a Felipe. El hombre lleno de fe no le vio más, porque continuó su camino lleno de alegría. Pero Felipe se presentó en Ashdod y continuó proclamando las buenas noticias según pasaba por los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Hechos 9. Entretanto, Saúl todavía respiraba amenazas asesinas contra los talmidín del Adón. Fue al Cohen Hagadol y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar, fuera hombre o mujer, que seguían este camino, y los trajera a Jerusalén. Cuando iba por el camino, acercándose a Damasco, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Cayéndose en tierra, oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues constantemente? Él preguntó: Señor, ¿quién eres tú? El Adón le dijo: Yo soy Yeshua, y tú me persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados, sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos ayudaron a Saúl a levantarse de la tierra, pero cuando abrió sus ojos no podía ver nada, así que llevándole de la mano le trajeron a Damasco. Por 3 días permaneció sin poder ver y no comió ni bebió. Había un talmidín en Damasco, Ananías de nombre, y en una visión el Adón le dijo: Ananías. Él dijo: Aquí estoy, Adón.
El Adón le dijo: levántate y ve a la calle recta, a casa de Judá, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saúl, porque está orando. En una visión ha visto a un hombre llamado Ananías entrando y poniendo sus manos sobre él para restaurar su vista. Pero Ananías respondió: Adón, muchos me han contado acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tu pueblo en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales Coanín para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Adón le dijo: ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyín, aún hasta sus reyes, como también a los hijos de Israel. Porque yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Por lo tanto, Ananías fue y entró en la casa, poniendo sus manos sobre él. Dijo: hermano Saúl, el Adón Yeshua, el que se te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que puedas ver de nuevo y seas lleno del Ruach HaKodesh. En el momento algo como escamas cayeron de los ojos de Saúl y pudo ver otra vez. Se levantó y fue sumergido. Después comió un poco de alimento y recobró la fuerza. Saúl pasó unos días con los talmidín en Damasco e inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas que Yeshua es el Hijo del Eterno. Todos los que le oían estaban atónitos y preguntaban: ¿no es este el hombre que en Jerusalén estaba tratando de destruir al pueblo que invoca su nombre? De hecho, ¿no es por eso que vino aquí, para arrestarlos y llevarlos de regreso a los principales Coanim? Pero Saúl estaba siendo lleno con más y más poder, y estaba creando un alboroto entre los judíos que vivían en Damasco, con sus pruebas de que Yeshua es el Mesías. Un tiempo después, los judíos no creyentes se reunieron e hicieron planes para matarle. Pero esos planes llegaron a conocimiento de Saúl. Ellos estaban vigilando las puertas día y noche para eliminarle. Pero bajo la oscuridad de la noche, sus talmidín le tomaron y le bajaron por sobre el muro de la ciudad en una canasta grande. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los talmidín, pero todos tenían miedo de él. No creían que él era un talmid. Sin embargo, Bernabé le agarró y le llevó ante los talmidín. Les contó cómo Saúl había visto al Adón mientras viajaba, y que el Adón le había hablado, y cómo en Damasco Saúl había hablado con audacia en el nombre del Mesías. De modo que permaneció con ellos y continuaba hablando con audacia en el nombre del Adón por todo Jerusalén. Hablaba y debatía con los judíos de habla griega, pero ellos empezaron a hacer intentos para matarle. Cuando los hermanos se enteraron de esto, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron lejos a Tarso. Entonces la asamblea mesiánica por todo Judá, Galín y Samaria disfrutaron de Shalom. Ellos vivían con el ruach del temor del Eterno, siendo edificados con el consejo del Ruach HaKodesh, y sus números seguían multiplicándose. Cuando Kefa viajaba por los alrededores del campo, vino a los creyentes en Lida. Allí se encontró con un hombre llamado Eneas, que había estado en cama por 8 años, porque era paralítico. Kefa le dijo: Eneas, Yeshua HaMashiach te está sanando, levántate y haz tu cama. Todos los que vivían en Lida y Sharon lo vieron,
y se volvieron al Adón. Ahora bien, en Jope había una tal Midá llamada Tabita, que quiere decir Gacela. Ella siempre estaba haciendo sedacá y otras buenas obras. Y en aquel preciso momento se enfermó y murió. Después de llevarla, la acostaron en una habitación en el piso superior. Lida está cerca de Jope, y los talmidín oyeron que Kefa estaba allí, de modo que mandaron 2 hombres a él y le insistieron urgentemente: por favor, ven a nosotros sin demora. Kefa se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la habitación superior. Todas las viudas se pararon alrededor de él sollozando, y le mostraron los vestidos y sacos que Tabita les había hecho mientras todavía estaba con ellas. Pero Kefa mandó a todas fuera, se postró de rodillas y oró. Entonces, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y viendo a Kefa se sentó. Él le ofreció su mano y la ayudó a levantarse. Entonces, llamando a los creyentes y a las viudas, se las presentó viva. Esto fue conocido por todo Jope, y mucha gente puso su confianza en el Adón. Kefa se quedó en Jope por un tiempo con un hombre llamado Simeón, curtidor de pieles.